Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano, o Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez Morín. Ambos amigos, uno sería uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, partido de derecha, y el otro, Vicente Lombardo Toledano, fundador del Partido Popular Socialista. Ambos fueron en un tiempo amigos, compañeros, miembros del mismo grupo, puesto que crearon una sociedad llamada la Sociedad de Conferencias y Conciertos, que tenía como objetivo propagar la cultura entre los estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Dicha sociedad también fue fundada, entre otros, por su maestro Antonio Caso, y a manera de burla a esa sociedad se le conoció con el tiempo como la Sociedad de los Siete Sabios de México, haciendo burla sus propios compañeros universitarios en referencia a los 7 sabios de Grecia. Sin embargo, lo que surgió como una burla se convertiría en el título de prestigio para los creadores, para los fundadores de esta sociedad. Y empecemos por Manuel Gómez Morín. Nacido en Batopila, Chihuahua, su padre fallece cuando él era todavía un niño, y su madre, que era de Parral, Chihuahua, pues decide trasladarse con su pequeño hijo a dicha ciudad. Y de ahí se trasladan a León, Guanajuato. Entonces de ahí vienen las bases, la formación de Manuel Gómez Morín, puesto que en León, Guanajuato, terminó sus estudios primarios en el Colegio del Sagrado Corazón. Ya venía de haber estudiado en Parral, en el Colegio Progreso, y en la ciudad de Chihuahua también estuvo un tiempo en el Colegio Palmore. Ya en la Universidad Autónoma de México estudió la licenciatura en Derecho, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, como se le llamaba en ese entonces, y con el paso del tiempo llegó a ser rector de dicha universidad. Estuvo en un tiempo trabajando para la Secretaría de Hacienda, pero sin cobrar un solo centavo, tratando de salvar la agrietada economía mexicana al término de la Revolución. Siendo, como lo mencionábamos, más tarde rector de la Universidad de México, decidió fundar posteriormente el Partido Acción Nacional cuando estaba terminando el gobierno de Lázaro Cárdenas, y obtuvo buena respuesta de los grupos católicos a los que él pertenecía y derechistas. Curiosamente, Gómez Morín era de origen humilde y desde su infancia tuvo que trabajar muy duramente para poder pagarse sus estudios, que cursó en forma brillante. Fundaría el Partido Acción Nacional convencido de que México necesitaba tener una agrupación política sólida y permanente, que ayudara a fomentar en los ciudadanos el espíritu cívico y la democracia. No podemos negar que contribuyó grandemente a ello, pues por encima de las convicciones ideológicas de cada quien, Acción Nacional se convirtió en una opción política legítima y en el partido más importante en su tiempo de oposición. Ese partido sirvió de ejemplo para que otros fueran surgiendo, y así su amigo Vicente Lombardo Toledano, con ideas completamente distintas, pues decide fundar un partido pero de izquierda. Vicente Lombardo Toledano, que nace en Teciutlán, Puebla, en 1894, que también se licenció como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, llegó a ser gobernador de Puebla por un periodo pequeño, y surgió el Lombardo Toledano tal vez como tomando como ejemplo a su compañero. Decidió aglutinar al sector obrero y a los elementos de izquierda de México. El Partido Acción Nacional fue fundado en 1939. Lombardo Toledano fundó en 1948 el Partido Popular Socialista, y así Vicente Lombardo Toledano, que 11 años antes había fundado la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la cual llegó a convertirse para bien o para mal en la central obrera de mayor fuerza en México. Lombardo Toledano, quien fue laboriosamente preparado por Lázaro Cárdenas para acabar con el poder que tenía Luis N. Morones, quien se había convertido en un instrumento básico al servicio de Plutarco Elías Calles, puesto que Lázaro Cárdenas logró ver
la capacidad de organización que tenía Lombardo Toledano, lo que le permitió consolidar a su alrededor a la mayoría de los trabajadores mexicanos, apoyando a Lázaro Cárdenas cuando tuvo la valentía y la audacia de enviar al general Calles al destierro. Un año después de fundar la CTM, Lombardo Toledano intentó crear una poderosa organización obrera de alcance continental, y para ello fundó la Confederación de Trabajadores de América Latina, que a la postre se convirtió en un mero fantasma, que asustaba a muchos pero que no logró materializarse. En 1944, Lombardo fue designado vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, y en ese mismo año decidió crear un nuevo partido político en México, de verdadero arraigo popular, que pudiera enfrentarse al Partido Nacional Revolucionario, ya convertido en Partido de la Revolución Mexicana, el antecedente del PRI. Para ello, además de contar supuestamente con la CTM, invitó a los miembros de la Central Nacional Campesina y de la Confederación Nacional Obrera Popular. Según Lombardo Toledano, el Partido de la Revolución había iniciado ya un viraje hacia la derecha, traicionando los ideales y los programas revolucionarios, y la reacción iba ganando un amplio terreno en México, apoyada por el clero y los conservadores que habían fundado el partido Acción Nacional. Su propuesta tardó en ser aceptada, pero fue evolucionando, hasta que el 19 de julio de 1946, en un mitin político de la Federación Sindical Mundial, formalizó su propuesta ante un público numeroso, que incluía a los más destacados izquierdistas de aquel momento, entre ellos Narciso Bassols, Valentín Campa, Sánchez Madariaga, Martín Luis Guzmán, Villaseñor y los representantes del Partido Comunista Mexicano y del Círculo Morelos. El siguiente paso fue una mesa redonda de todos los marxistas mexicanos, celebrada el 20 de enero de 1947 en el Palacio de las Bellas Artes, que por aquel tiempo se había convertido en escenario político. Pero en dicha mesa redonda, Lombardo se mostró relativamente tímido, sin atreverse a desafiar abiertamente al grupo oficial, pues declaró: «El nuevo partido no perseguirá el monopolio de la acción política en nuestro país y mantendrá relaciones con el PRI», que ya para entonces eran las siglas del antiguo Partido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué esa timidez? Porque para sorpresa suya, Lombardo no pudo obtener ni siquiera el apoyo abierto de la CTM, y menos aún de las organizaciones campesinas y populares a las que hemos hecho referencia. Lo cierto es que ya había perdido su fuerza como dirigente máximo durante los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, de suerte que el Partido Popular Socialista nació como un grupo minoritario, a pesar de que Lombardo recorrió todo el país, ranchería por ranchería, procurando ganar adeptos, y curiosamente el rechazo mayor fue el del Partido Comunista Mexicano. Por ello, como expresa González Casanova, el Partido Popular Socialista nació perseguido y pobre, pero resuelto a combatir a los grupos reaccionarios y al imperialismo yanqui, luchando contra su penetración en la vida económica, política y cultural de México. Lombardo eligió un mal momento para fundar su partido, el 20 de junio de 1948, cuando él ya no dominaba a los grupos obreros y cuando el gobierno de México estaba en manos de Miguel Alemán. Y así como lo hiciera décadas posteriores con los miembros del PRD, el gobierno desató una tremenda persecución en contra del Partido Popular Socialista. Según los datos que proporciona González Casanova, fueron muchos los actos de represión. Fueron expulsados de sus empleos en el gobierno quienes se incorporaron a ese nuevo partido, hubo encarcelamientos y más de 30 organizadores del PPS fueron asesinados. A pesar de ello, Lombardo Toledano, que siempre soñó con la presidencia de México, y esa era su motivación fundamental para formar el nuevo partido, lanzó su candidatura en las elecciones de 1952. Y después de una intensa campaña, se encontró con el más rotundo fracaso imaginable. En efecto,
quedó en cuarto lugar, el último de todos los candidatos, con los siguientes resultados en la votación. Ruiz Cortines, que fue el ganador y el candidato del partido oficial del PRI, 2.713.419 votos. Enríquez Guzmán fue el segundo, con 579.745 votos. Efraín González Luna, propuesto ya por el Partido Acción Nacional, 285.555 votos. Y Lombardo Toledano en el cuarto y último lugar, con tan solo 72.482 votos. Porcentualmente, mientras Ruiz Cortines logró el 74.2%, Lombardo apenas alcanzó el 1.9% de la votación. Cabe señalar que el porcentaje de Ruiz Cortines fue el más bajo que había obtenido candidato alguno del partido oficial, pero fue suficiente para darle la presidencia. Pero esto no se debió a Lombardo Toledano, sino a la fuerte oposición del general Enríquez Guzmán, que alcanzó el 15.8%. En cualquier caso, como lo acabamos de mencionar, hasta los panistas lograron una votación 4 veces mayor que la de Lombardo Toledano, cuyo eclipse como hombre público era manifiesto. En realidad, el Partido Popular Socialista no alcanzó nunca una fuerza política verdadera. Nació predestinado a la derrota y posteriormente vegetó a la sombra del partido oficial, que cada 3 años le regalaba, cual si fuese una limosna, algunas curules, mediante la reforma que se le ocurrió a Adolfo López Mateos para obsequiar migajas a los grupitos de oposición mediante los diputados de partido. El Partido Popular Socialista posteriormente ni siquiera fue un verdadero portavoz de los grupos de izquierda mexicanos, pues a partir de que Jorge Cruikshank García se convirtió en el dirigente máximo y traicionó a su partido, sacrificando la gubernatura de Nayarit, que había logrado ganar mediante Gascón Mercado a cambio de una senaduría para el propio Cruikshank, se inició la desbandada en el seno del Partido Popular Socialista y surgieron otros partidos de más genuino sentido popular. Fue muy triste lo que hizo Cruikshank, pues por primera vez un partido de oposición había logrado ganar indiscutiblemente una gubernatura, y la vendió a cambio de un plato de lentejas. Y a partir de ahí, el Partido Popular Socialista acostumbraba a apoyar a los candidatos del PRI a la presidencia, como posteriormente lo haría en estos años el Verde Ecologista, sumándose al PRI en coaliciones. Y así, por ejemplo, en 1970, el Partido Popular Socialista apoyó a Luis Echeverría y en 1976 a López Portillo y posteriormente a varios más, yendo en fórmula tan solo para negociar un mayor número de migajas. Lo más asombroso en el caso de su apoyo a López Portillo es que enfrente había un genuino candidato de izquierda como lo era Valentín Campa. Pero según Cruikshank, estas actitudes suyas y de su partido se adoptaron a la luz del materialismo dialéctico, según lo cual esa frasecita servía para justificar las actitudes más absurdas y más contradictorias. Tanto Vicente Lombardo Toledano como Manuel Gómez Morín ameritan ser recordados y aplaudidos porque tuvieron la intención y el coraje de fomentar una verdadera vida democrática, mediante partidos políticos que ofrecieran a la ciudadanía opciones distintas a las del partido oficial. Desgraciadamente, faltó mucho tiempo para que el voto del pueblo fuera respetado realmente y se consolidara en una verdadera democracia. Y para terminar esta anécdota de estos dos personajes, pues hay que incluir a su maestro Antonio Caso, abogado y filósofo, que también llegaría a ser rector de la universidad, la entonces llamada Universidad Nacional de México, en 2 ocasiones. Antonio Caso, que no les llevaba muchos años, pues era de 1883, Vicente Lombardo era de 1894 y Gómez Morín de 1897. Antonio Caso, filósofo y abogado, 2 veces rector de la Universidad
Nacional de México, entonces llamada solamente Universidad Nacional de México, posteriormente Universidad Nacional Autónoma de México, y que solían reunirse para debatir ciertos temas políticos, sociales, etcétera, aprovechando su gran capacidad intelectual, y solían tener discusiones acaloradas, sobre todo Lombardo Toledano frente a Gómez Morín, pues con las ideas tan distintas que tenían, siempre de modo respetuoso. Sin embargo, cuando se daban esas discusiones acaloradas, se cuenta la anécdota de que el maestro Antonio Caso solía decirles: Vicente, a ti te dejo con tus masas; Manuel, a ti te dejo con tus misas; yo me voy con las musas. Porque el señor pues era bastante enamoradizo, bastante asiduo del sexo opuesto, y ahí los dejaba a ellos discutiendo, pues, uno con sus masas, el representante de la izquierda, Vicente Lombardo Toledano, y el otro con sus misas, el representante de la derecha, y que llegaría a fundar el Partido Acción Nacional. Aquí está pues la historia de estos personajes, que ha de haber sido un privilegio, un lujo, a los que lograron verlos en debates, en pláticas, en vivo. Estas mentes privilegiadas que pues el sistema de gobierno que hemos tenido en nuestro país tal vez nos privó de haber tenido en ellos a unos muy buenos presidentes de México, como nos ha privado de otros. Ahí queda pues para reflexionar.